Ahora tenemos dos bujes de 2 pulgadas por 5 centímetros, el cual lo llevamos al torno para que le perforaran al centro a pulgada. Aquí tiene una perforación de 1/4 de lado a lado. Lo siguiente es colocarle una tapa de solera de 2 pulgadas por 1/4. Aquí ya lo tenemos marcado, solo hay que cortar la circunferencia para colocarlo por la parte de atrás. Vamos a desbastar hasta dejar 1 milímetro de soldadura antes de llegar al buje. Después, con un disco laminado de grano 120 retiramos ese último milímetro. Cuando tengamos listas nuestras piezas, cortamos un col roll de pulgada de 57 centímetros. Ya tengo las perforaciones, pero ahora las vamos a explicar. Colocamos los bujes de 2 pulgadas hasta el tope. Aquí tenemos prensado un PTR de 4×2, lo tenemos alineado con este de 2×2 de la mesa. Colocamos el col roll y lo empujamos con otro PTR. Colocamos un tornillo de 2 pulgadas por 1/4, solo llegará hasta el col roll de pulgada. Lo nivelamos, prensamos y hacemos la perforación. Una vez esté la primera perforación, para realizar la segunda tenemos 2 tornillos y los alineamos a ojo de albañil, porque yo no encontré mejor forma de hacerlo. Una vez alineado, se vuelve a prensar y taladran en el segundo orificio. Ahora coloco tornillos de 2 pulgadas a los que les corté la cabeza para que se queden dentro del buje. Giro el col roll hasta que los tornillos queden horizontalmente y lo prensamos. Ahora tenemos esta solera de 3/8 por 2 pulgadas, medimos 2.3 centímetros y sacamos el centro para perforar a pulgada. Lo redondeamos, hicimos un avellanado con una broca más gruesa. ¿Para qué? Para que enganche con facilidad y libere con facilidad. Tengo línea de corte a 5 centímetros, segunda línea a 4.5 para la profundidad, porque aquí voy a hacer un desbaste para que la solera penetre. Lo siguiente es colocar 3 soleras de 1/4 bien pegadas al PTR y rayamos con la hoja de cegueta. Después colocamos la solera de 3/8 y rayamos otra vez y repetimos en el otro buje. Primero pasamos con el disco de corte sobre las líneas.
Después le damos en el centro y vamos sacando el bocado a una profundidad de 4 milímetros. Cambiamos a disco de desbaste que sea nuevo y nivelamos a una profundidad de 5 milímetros. Tenemos este lado nivelado, ahora vamos a nivelar este otro. Solo vamos a centrar que nos queden 3 milímetros de cada lado para que la soldadura penetre. Prensamos, punteamos y soldamos. Aquí estamos aplicando soldadura, quitamos escoria y aplicamos otro hasta llegar al nivel del buje. Por cuestiones de logística yo no puedo grabar el proceso de pintura, además no es algo de lo que pueda aportarles mucho. Simplemente fui a la tienda de pinturas y pedí la más resistente que tenían y apliqué según las recomendaciones del fabricante. Aquí pueden ver un poco de los próximos proyectos que verán en el canal, como son máquina Smith, prensa de 45 grados, costurera y una polea dual alta-baja. Coloco un par de trapos para no rayar innecesariamente la pintura. Coloco el cuadrado de 70 centímetros y le pongo un tornillo solo para sostenerlo. Con un hilo del que se usa para coser la ropa, lo paso por la rondana para alinearla en su lugar y coloco su tornillo de 2 pulgadas por media. Con rondana plana de presión y su tuerca, y repito el proceso del otro lado. Con tornillo de 5 pulgadas sin rondana, porque si coloco rondanas no le cabe la tuerca, les recomiendo poner uno de 5 pulgadas y media y colocar sus rondanas. Aquí usamos tuerca de seguridad de inserto plástico porque no podemos apretar las soleras.
Repetimos con el cañón con un tornillo de 6 pulgadas, igual usen uno de 6 pulgadas y media para que le pongan sus rondanas planas por los lados. Colocamos los tornillos de 3 pulgadas por 5.16, yo usé cabeza de botón porque no tengo broca para avellanar y usar la cabeza plana. Colocamos los tornillos de 2 pulgadas por media con rondanas planas de presión y su tuerca y hacemos lo mismo del otro lado. Colocamos nuestra madera ya tapizada debajo de nuestra pieza y colocamos sus tornillos de 3/4 por 5.16 cabeza de botón. Para tapizar la madera la llevé a un taller. Les recomiendo usar aglutinado de alta resistencia, no usen esponja porque no les será duradero. Como pueden ver, aquí tenemos 2 centímetros de separación y aquí solo 1. Tenemos que empujar a la derecha pegando aquí con el martillo hasta que esté centrado. Y apretamos sus opresores. Aquí tenemos nuestros bujes de 2 pulgadas ya cromados, al igual que el PTR con perforaciones y los portadiscos, los llevé a un taller de cromado. Solo estamos colocando tornillos de 2,5 pulgadas por 1/4 con tuerca de seguridad de inserto plástico. Colocamos un rodillo de poliuretano de 50 centímetros de largo por 10 de ancho y pulgada en el centro. Al igual que el pop-in, este lo conseguí por internet. De último momento pensé en colocar estos soportes de mancuernas que también conseguí por internet. Para las perforaciones simplemente coloco el rodillo de poliuretano donde me guste, marco y perforo. Estoy usando tornillos de 5 pulgadas por 5.16. Coloco su chapetón en los manerales, previamente puse manguera automotriz de pulgada interior. Para fabricar el chapetón llevé al torno cold roll de 1,5. Nos mide 3.6 centímetros de diámetro. Esta medida salió de aquí, del cold roll ya con la manguera automotriz.
Llevamos este tornillo de pulgada por 3/8, cabeza plana, para la perforación y el avellanado. Aquí solo se desbastó la esquina y se llegó a cromar. Aquí estoy probando las bandolas de 5/16 con 5 eslabones de cadena de 3/8 de cada lado. Coloco los tornillos de 3,5 pulgadas de dentro hacia afuera. Uso un empaque de solera de 3 pulgadas por 1/4 porque olvidé retirar la soldadura. Si quieren omitir este paso, no olviden de desbastarla. Colocamos su goma tope y su tapón hongo. Aquí damos por terminada la fabricación de nuestra elevación de pelvis. No te pierdas la próxima semana la primera parte de la máquina Smith. Muchas gracias por haber visto esta serie de videos. Si aún no estás suscrito, no te olvides de darle al botón, regálame un like si te gustó el proceso y comparte para que esta información llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente proyecto.